bendiga, amado hermano, amigo, en el nombre de Jesús, bienvenido de nuevo a su programa Luz y Sal. Les saluda Rubén Muñoz y es un placer que esté aquí para compartir la palabra de Dios. Hoy que estamos en Reyes, un día especial, vamos a compartir sobre los reyes, pero no los reyes magos ni historia de esas, sino quiénes eran realmente los reyes magos. Ya sabemos que, como es costumbre, los reyes pues se dan regalos, ¿no? Pero vamos a ver en profundidad quiénes eran estas personas. Todos conocemos la historia relatada en el capítulo 2 de Mateo, del verso del 1 en adelante. Sabemos que cuando Jesús nació en Belén de Judea, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, no dicen que fueran reyes, unos magos. Ellos vinieron siguiendo una estrella que anunciaba la llegada de un rey a este mundo. Cuando estos magos de Oriente encontraron a Jesús, dice que le llevaron regalos, que abrieron sus tesoros y le dieron oro, incienso y mirra. Y después se fueron para su tierra. Pero vamos a hacernos unas cuantas preguntas realmente. ¿Cómo supieron estos magos que esa estrella en particular tenía un significado profético? ¿Ellos cómo lo sabían? ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Cómo supieron que esa estrella anunciaba la llegada de un rey? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Por qué viajaron tantísimos kilómetros estos magos para adorar a un rey extranjero? ¿Quiénes eran estas personas, estos magos? ¿Por qué llevaron oro, incienso y mirra? ¿Y eran realmente tres? ¿Eran más? Todas estas preguntas vamos a contestarlas, vamos a ver la increíble historia que hay detrás envuelto en esto. Ahora que estamos precisamente en Reyes, en las tradiciones que hay paganas, pero realmente la gente no entiende, no sabe. ¿Y dónde está eso? Me puede preguntar, Rubén, bueno, ¿tú qué sabes? Bueno, todo eso está en la Biblia, en la palabra de Dios. Hoy vamos a conocer realmente el significado, quiénes son estas personas, y también un trasfondo espiritual, una enseñanza espiritual para cada uno de nosotros, los creyentes en Jesús, en aquel niño que nació, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Bueno, toda esta historia se remonta a 600 años atrás, a 600 años antes de Cristo, antes de que Jesús naciera. Y todo esto está escrito en el libro de Daniel, en las profecías del libro de Daniel. Como creo que ya mucho lo conocéis, quién fue Daniel. Pero bueno, Daniel era un muchacho que había sido cautivo en Babilonia. Era un joven brillante, era un genio intelectual y conocía toda la sabiduría de Dios. Eso lo vemos en el versículo 17 del capítulo 1 de Daniel. Dice que a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en visión y en sueños. También vemos en el versículo 20 que Daniel era 10 veces más inteligente que todos los magos y astrólogos del imperio babilónico. Vemos que en el versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. O sea, era una persona extremadamente inteligente, sabia, pero no por sí, sino es por Dios. Después, ya con el tiempo, Daniel fue designado gobernador de la provincia de Babilonia y se hizo cargo como jefe de todos los sabios. Eso lo vemos en el capítulo 5 y en el verso 11 y 12. Dice de esta forma: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. ¿Quién es ese hombre? Es Daniel. ¿Y qué espíritu? El espíritu de Dios, el espíritu de Jehová. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Bendito sea el Señor, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Versículo 12. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, el cual el rey le puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te dará la interpretación. Vamos, que Daniel era un hombre experto, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Tenía un conocimiento, un discernimiento sobrenatural, no humano, porque Dios estaba con él.
Ahora bien, muchos de estos magos, astrólogos, adivinos, caldeos, eran también jóvenes judíos que habían sido cautivos en Babilonia y se quedaron allí por muchos siglos. Estos caldeos recibieron las instrucciones de Daniel, ya que ellos admiraron en gran manera la increíble sabiduría que él tenía. Además, también Daniel les salvó la vida a ellos, porque el rey tuvo un sueño y nadie pudo darle la interpretación, y él amenazó a todos los adivinos, los magos, los astrólogos, que si no le interpretaban el sueño, los mataría. Entonces llamaron a Daniel, y Daniel, por medio del Espíritu de Dios, le dio la interpretación, y así pudo salvar a todos los demás. O sea que era estimado en gran estima este Daniel. Además, los caldeos, tuvieron muchísima admiración y le respetaron a Daniel en los siglos posteriores, todas las enseñanzas escritas por Daniel. Con el pasar del tiempo, Daniel fue adquiriendo más sabiduría y revelación de Dios, incluso revelación de cosas que no podía escribir para el público, para los demás, sino escritos que tenía que tenerlo en privado. Era de carácter privado. ¿Y a qué no adivináis cuáles eran una de esas revelaciones que él tenía? ¿Qué misterio era? Uno de ellos era el tiempo de la llegada del Mesías y de la señal en el cielo. Todo eso se escondió. Daniel enseñó este misterio a los magos y a los caldeos que estaban bajo su cargo para que reconocieran la llegada del Mesías. El mismo Daniel se lo dijo a ellos, a estos magos, a estos caldeos, pero lo tuvo en secreto todo este misterio 600 años atrás. Vemos que por siglos estos magos guardaron todo este conocimiento hasta el tiempo señalado. Dice en Mateo capítulo 2, el verso 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, o sea, no unos reyes, unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está? Queremos verlo. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¡Ja! Ahora ya entendemos el por qué los magos sabían que esa estrella que se veía en el firmamento era la señal profética de la llegada de un rey, ya lo sabían. También entendemos el por qué emprendió un viaje tan largo para adorar a un rey extranjero, porque ya Daniel lo tenía escrito, ya lo había escrito de antes. Ellos estaban entrenados ya para la llegada de ese tiempo. Dice Daniel en el capítulo 9 y el verso 24 y 25, dice de esta forma, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Era ese niño que fueron los magos a adorarle. Versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, que es este niño que iban a adorar, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Es increíble cómo ya estaba escrito, cómo ya Daniel dejó preparado todo esto a estos magos, que durante generaciones se guardaron en privado esos documentos, donde solamente gente privilegiada, gente de alto nivel, podían tener acceso, no cualquier persona. Ahora vamos a pasar a otro punto. ¿Por qué los magos, estas personas, le llevaron oro, incienso y mirra a Jesús? Todo tiene un significado. Daniel fue el segundo hombre más poderoso de Babilonia por mucho tiempo, y él se enriqueció en gran manera. Y como él era eunuco, no tenía descendencia a quien darle todos sus tesoros, los tesoros que él fue adquiriendo. Según los escritos seculares judíos, dicen que en el lecho de muerte de Daniel, Daniel le dio instrucciones a sus magos y astrólogos que cuando apareciera la señal en los cielos, llevaran sus tesoros al recién nacido. O sea que los tesoros que llevaron estos magos pertenecían a Daniel.
Por 600 años, estos astrólogos de generación en generación siguieron las indicaciones de Daniel esperando la señal. Y cuando apareció la señal, viajaron en caravana hasta Jerusalén a consultar el lugar de nacimiento del niño. Como vemos en Mateo capítulo 2, verso 4, bueno, eso imagino que ya en casa tranquilamente podéis leerlo bien. Nos dice que Herodes consultó con los expertos en la Torá, los escribas y los sacerdotes, y dice que los envió a Belén de Judea. Y allí los magos pudieron entregarle el tesoro a ese chico, a ese niño, a Jesús de Nazaret, a los pies del niño. Como sabemos, los magos llevaron oro, incienso y mirra. El oro era un regalo que representaba el nacimiento de un rey. El oro era un regalo que solamente se lo daban a los reyes. Por ejemplo, la reina de Sabá, cuando fue a visitar al rey Salomón, fue a llevarle madera de acacia, una madera exquisita, de alto nivel, y también fue a llevarle oro. O sea que el oro era un regalo que se le daban a los reyes, la gente importante. El incienso era usado por los sacerdotes en los sacrificios del templo, por lo que representaba el nacimiento de un sumo sacerdote. ¿Y quién es el sumo sacerdote? Nuestro sumo sacerdote es Jesús. Y la mirra era usada para embalsamar los cuerpos, y esta representaba su muerte y su resurrección, que fue con mirra como embalsamaron al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo cuando fue clavado en la cruz. ¿Cómo estos magos pudieron saber todo esto? ¿Cómo? ¿De qué forma? Porque los magos tenían acceso a los escritos que dejó Daniel. Por ese entonces estaba solamente limitado a ciertas personas del imperio altas, los que tenían altos cargos. Vemos en el capítulo 9, verso 25, como ya sabemos que nacería un príncipe, un Mesías, ¿verdad? Estaba profetizando el nacimiento de un rey, el Mesías príncipe que es Jesús. Después en el versículo 26 nos dice que y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Aquí nos muestra un sacerdote que debía ser muerto, matado, que tendrían que matarlo. Y fue el mismo Jesús que fue inmolado por nosotros. Matarían al ungido de Dios, sacrificado por todos nosotros. La tradición dice que eran 3 magos, por tratarse de 3 regalos, pero eso en realidad no se sabe, puede que fueran más, en realidad puede ser que fueran más magos. Y también nos dice la tradición que era Melchor, Gaspar, Baltasar, y puro cuento, pura tradición y puro embuste de viejas. Eso es mentira, no dice la Biblia nada de eso. Ahora bien, aquí lo interesante, querido hermano, hermana, amigo, es el trasfondo espiritual que hay aquí también en este tema. La palabra de Dios nos dice que José, María y Jesús viajaron a Egipto. La misma noche que se fueron los reyes, José tuvo un sueño en que Herodes iba a matar a todos los niños. Entonces tuvo un sueño, le habló un ángel y le dijo que tenían que irse de ahí, tenían que irse para Egipto, porque querían asesinarlo. Entonces emprendieron ese viaje a Egipto. De esa manera se cumplió la profecía que le dio que dijo que el Hijo de Dios estaría en Belén y regresaría o sea que de Egipto regresaría. Dice en Mateo capítulo 2, verso 15, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, o sea, en Egipto, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Es interesante esto, es interesante, querido hermano, querida hermana, amiga. 40 años después del nacimiento de Jesús, José y María los llevaron a Jerusalén para presentárselo al Señor y ofrecer sacrificio. Con ello estaban cumpliendo la ley judaica, y todo debía hacerse con sumo detalle. Ya había sido sometido al rito de la circuncisión, una señal de obediencia a la ley. Como ofrenda a favor de la madre, la ley exigía que un cordero de 1 año tenía que ser sacrificado como holocausto y un pichón de paloma como ofrenda por el pecado. Pero la ley decía que si los padres eran demasiado pobres como para comprar un cordero, pues entonces podían aceptar un par de tórtolas
2 pichones de palomas para el holocausto como ofrenda por el pecado. Ellos económicamente no tenían dinero. Nos dice el Levítico capítulo 12, verso 8. Y si no tienen lo suficiente para un cordero, entonces tomarán 2 tórtolas, 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Después en Lucas capítulo 2, verso 24, dice así: y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ellos no pudieron ofrecer un cordero porque valía bastante dinero y eran gente humilde, gente pobre, no tenían una economía alta. Y ahora la cuestión es, ¿cómo pudieron ellos financiar un viaje tan largo? Desde Belén hasta Egipto. ¿De qué forma? Una vez allí, ¿de qué comían? ¿De qué vivían? ¿Cómo pudieron pagar la residencia y el sostenimiento durante tanto tiempo allí en Egipto? ¿De qué forma? Bueno, la respuesta es evidente. Pudieron sostenerse durante todo ese tiempo por el oro que le habían ofrecido estos magos, justo la noche en que fueron advertidos que tenían que huir. El oro les sirvió de provisión, porque Egipto era el país clásico de refugio político por ser la provincia romana, y allí había muchos judíos, muchas colonias florecientes, barrios habitados por los judíos allá. Esto nos enseña 2 cosas, querido hermano y hermana. Primeramente, Dios tiene un propósito en tu vida. Para los creyentes muchas veces hay profecías entregadas por Dios para sus vidas. La Biblia nos enseña que Dios siempre cumple sus promesas. Nuestro Dios nunca falla, por lo que Él cumplirá su propósito en ti. Así como Él permitió cumplir la profecía del niño, de Jesús, que viajaría a Egipto, igualmente contigo. Segundo, aunque parezca imposible la situación en la que te encuentres, sea completamente difícil, imposible para ti, nuestro Dios proveerá de todos los recursos, como ya se lo proveyó a Jesús 600 años antes de que naciera. Fijaros, con la misma ofrenda, o sea, con la misma herencia de Daniel, del profeta Daniel. Ya estaba preparado incluso antes de que naciera, para que en el momento exacto la pudieran usar. De esta forma, los recursos que necesitas, querido hermano o hermana, ya están preparados. Desde antes de la fundación del mundo ya tenía preparado todas las cosas. Con eso no debes de preocuparte, no importa cuál sea la situación en la que te encuentres, aunque parezca imposible. Solamente tienes que esperar en Él, confiar en Él, comendar tu camino a Dios, confía en Él y Él hará. Solamente haz su voluntad, sigue sus caminos y Él es fiel. Nuestro Dios nunca falla. Solamente no desconfíes, confía en Él, porque Él ya tiene preparado el sustento. Aunque parezca imposible la situación en la que tú estés, nuestro Dios te va a ayudar, va a sostener todo. Espero que haya sido de bendición este programa en Luz y Sal. Como ya hemos visto, todo el misterio que había detrás de los magos, que ni fueron reyes, ni fueron Melchor, Gaspar, ni nada, ni cuentos de viejas, ni nada de eso. Fueron los magos de Oriente, de la región de Babilonia, donde hallaron todos estos escritos que dejó el profeta Daniel, el sabio, una persona extremadamente sabia. Pero hubo uno mucho más sabio, que fue Salomón, impresionante, y uno mucho más aún, que es ese niño, es nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por todos nosotros. Que Dios bendiga su palabra grandemente. Dejo abajo en la descripción del vídeo mi correo. Si tenéis alguna duda, podéis poner en contacto conmigo y yo pues estaré encantado de responderle cualquier pregunta. Muchas bendiciones a todos, amado hermano, que el Señor os bendiga grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.